Muy buenas tardes. En nuestro segundo programa de este año de México sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, mandamos un muy afectuoso saludo a todos nuestros televidentes y queremos felicitar a nuestro equipo de técnicos de esta empresa ASTL TV que nos hacen el favor con sus capacidades y sus experiencias de hacerles llegar a ustedes la mejor imagen de este programa. Hoy vamos a tocar un tema que probablemente al inicio ustedes sientan que no tiene nada que ver con el comercio internacional. Sin embargo, ustedes van a dilucidar que la importancia de este tema y la experiencia de nuestro amigo licenciado Alberto Munguía, que nos va a presentar un tema que estamos totalmente seguros, por eso lo hemos invitado, nos ha hecho el favor de aceptar nuestra invitación para que pues platiquemos de algo que va a resultar de interés para casi la gran mayoría de los estudiantes y de gente que podía colocarse en una agradable experiencia laboral. Alberto, me dirijo contigo, te agradezco muchísimo que me hayas hecho el favor de aceptar esta invitación y quisiera que platicáramos. Me gustaría que fueras tan amable de presentarte ante nuestro público, nos dijeras quién es Alberto Munguía, qué hace, a qué se dedica, qué se ha dedicado, cuál ha sido su trayectoria profesional, pero también me gustaría que nos dijeras cuál va a ser nuestro tema. Ok, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy amable Javier. Nuestro tema es muy simple, se llama Aprender para Triunfar. Déjame decirte un poco por qué estoy en este tema. Yo soy licenciado en comunicación, tengo muchos años de experiencia en comercialización y particularmente en promoción de servicios y de planes que puedan ayudar a la educación y a la formación. En este tema en específico estamos viendo nosotros un programa con empresas extranjeras, entre ellas Open Intelligence, que es el centro de todo este tema y que es una empresa mundial que se dedica a certificar talento. Así como tenemos empresas mundiales como ISO que están certificando la calidad de una empresa, Open Intelligence certifica particularmente talento y en este caso, en este programa en específico que estamos buscando, talento de empresas de las llamadas TIC, que es Tecnología de la Información y Comunicación. Este tipo de empresas que llamamos TIC son empresas muy grandes, como pueden ser empresas como LG, como Samsung, como empresas de un tamaño voluminoso y mundial, hasta empresas pequeñas o despachos que están sacando las modernas aplicaciones y los modernos sistemas y metodologías que a través de las tecnologías de información o que también le llamamos autorización o mundo digital, como quieran ustedes llamarlo, es como estamos desarrollando el nuevo mundo. Para esto, Open Intelligence ha sacado una serie de temas en los cuales se está viendo que independientemente de las carreras profesionales, estos temas son indispensables para el desarrollo de todos los sectores productivos del sector. Alberto, antes de que continuemos, que me parece muy interesante, me gustaría que me dijeras dónde está ubicado y cómo nace. Open Intelligence está ubicado en los Estados Unidos y nace de la necesidad que tiene el propio Estados Unidos, que es uno de los más grandes consumidores de este tema. Tiene una gran necesidad de tener profesionistas en temas cortos, como puede ser, aquí le llamamos mucho oficios, no me gusta mucho la palabra, pero le llamamos oficios, en temas muy cortos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Programación. Programación es un tema que es súper conocido en el mundo, pero que realmente lo dominamos muy poca gente. Es decir, todos sabemos lo que es programar, pero muy poca gente sabe lo que es realmente la programación. Estados Unidos tiene en este momento una necesidad de más de 4 millones de programadores para los próximos 5 años. No los tiene capacitados, no los tiene preparados. Open Intelligence empieza a tratar de encontrar cómo preparar a ese tipo de gente
En este y otros muchos temas podemos hablar de administración de base de Hablabas datos. de 16 temas 16 aproximadamente. temas, sí, más, que son más o desde menos. administración de base de datos, big data, transferencia de datos, seguridad en la información, hacker, estamos hablando del hacker bueno, por supuesto, pero bueno, el tema de hacker puede ser para lo que quieras, pero estamos hablando del hacker O positivo. la manera de contrarrestar ese O la hacker manera, malo, ¿no? ese es el hacker bueno, ¿no? El Por hacker eso. bueno es el que busca la manera de hacer que las cosas no puedan ser invadidas por un hacker negativo. Bueno, en todos estos temas, Open Intelligence empieza a desarrollar cursos breves, cursos cortos. ¿De qué durabilidad? Más o menos los que actualmente maneja es más o menos un mes en un curso de 3 horas diarias. Más o menos. Hay algunos un poco más largos, algunos un poco más breves, pero ese es el punto. Desde ahí empieza en los Estados Unidos este problema, empieza a buscar cómo resolverse, y la manera de resolverlo es capacitar gente en estos llamados cursos prácticos para que esta gente pueda integrarse al mundo laboral en un lapso muy corto de tiempo, pueda ser útil al mundo laboral y pueda ser útil a sí misma integrándose al mundo laboral. Te voy a poner un ejemplo ahora en México. ¿Sí? México tenemos un problema grande, no solo en cuanto a cómo capacitar o cómo llevar a nuestros estudiantes en las materias hasta las carreras profesionales, sino también en cómo integrarlos al mundo laboral, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, aquí en México. Está sucediendo que las carreras profesionales, sin dejar de ser indispensables y necesarias y cada vez más tener un desarrolladas, complemento, ¿no? deben de tener otra forma de verse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el caso específico de México, porque inclusive son muy pocos los jóvenes que sabemos que tienen acceso a llegar hasta el título profesional de cualquier materia. Se habla del 1, del 2%, una cosa así. 1, 2, 3% si fuéramos Terrible. exitosos, ¿no? Y estamos hablando de en carreras, por cierto, muy comunes, como puede ser Derecho, Comunicación, Medicina, carreras, ingenierías, etcétera, etcétera. Hoy en día las universidades están dándole mucha fuerza a esto y están empezando a sacar ingenierías biomédicas, ingenierías biotécnicas, etcétera, etcétera. Sí están evolucionando y evolucionando a favor de la tecnología, pero de cualquier manera están muy lejos del alcance de mucha población, por una parte, y por otra parte las empresas están teniendo problemas muy serios para cubrir estos pequeños oficios, vamos a llamarles, ¿no? Estos espacios laborales, estos requerimientos, necesidades que tienen las empresas, ¿no? Este mundo en donde no podemos ver un ingeniero en informática titulado que lo pueda dedicar a una empresa solamente a programar chips. Te estoy poniendo un ejemplo del sector automotriz, ¿no? Vamos a programar todos los chips que lleva un automóvil. Vas a poner un ingeniero en informática que se ponga a programar eso, es muy difícil, ¿no? Es muy costoso, hay pocos, no son los suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron a hacerlo en los Estados Unidos. En Estados Unidos llevaron estos programas a la India, llevaron estos programas a China, a muchos países, y empezaron a buscar preparar, vamos a volver al tema programadores, empezar a preparar programadores para llevarlos a los Estados Unidos. Inclusive aquí en México hay una alta demanda de programadores para irse a los Estados Unidos a trabajar. Esto ya abrió un poquito el campo de por dónde debería de ser el asunto, por dónde debería de buscarse la solución. Dentro de esto nosotros entramos con estas empresas. Open Intelligence ha estado apoyado por Banco Mundial, ha estado apoyado por una empresa alemana, por unos fondos, inclusive de la ONU. Sí, inclusive la UNICEF ha participado. Bueno, lo que esto llama la atención de que grandes instituciones como estas que tú acabas de nombrar, pues están preocupadas por eso y están dándole todo el apoyo requerido, ¿no? Que es fundamental. El problema es mundial. Ahora, específicamente en algunos países como nosotros, tenemos una problemática muy, muy específica, en primer lugar, por nuestros difíciles problemas de educación, que todo el mundo los conoce y que ojalá la reforma educativa ayude, pero sabemos que tenemos una problemática educacional nosotros, por una parte. Por otra parte, tenemos también el problema de que tenemos un bajo grado de escolaridad. Y por la otra parte tenemos otro problema,
que es que sí nos estamos industrializando a una velocidad bastante aceptable. Ahí sí vamos muy bien. Prueba de ello podríamos poner el sector automotriz, ¿no? Aeroespacial. La industria, en Querétaro somos una maravilla en industria aeroespacial, en todo el país somos una maravilla en sector automotriz. Esa es una parte muy buena, pero este crecimiento, esta industrialización y tecnificación está generando la necesidad de personal capacitado que definitivamente no lo tenemos. Entonces, lo tenemos que sustituir a costos muy altos. Tenemos muchos problemas para capacitar a esta gente. Tenemos grandes vacíos en donde no podemos operar. Te quisiera poner un ejemplo muy sencillo. Hace unos años, para poner un chip que diera el elevador de una puerta de un automóvil, solo tenían que colocar un chip que le daba al elevador su giro. En este momento, en una gran cantidad de vehículos de los que estamos produciendo, ese chip tiene que estar integrado y programado con la computadora del automóvil. Ya no es el chip libre que simplemente subía y bajaba el vidrio. Ahora es un chip que está programado con la computadora y que muchos automóviles al apagarse suben automáticamente sus vidrios o al encender el aire acondicionado suben automáticamente. Eso implica programar ese pequeño chip. Acabas de tocar un tema muy, muy importante hace un momento, Alberto, donde hablabas que los Estados Unidos tienen un déficit de 4 millones y un poco más de este tipo de personal, de técnicos. Solo programadores. Solo programadores. En México, ¿cómo en cuánto andamos? Calculamos 1.800.000 en todos estos temas de TIC. Desde uno muy grande es administradores de bases de datos. Como tú sabes, con la ley de transparencia vino una revolución en los datos que nosotros estamos expresando. Cuando inscribimos en una escuela a nuestros hijos, tenemos que dejar nuestros datos, cuánto ganamos, dónde vivimos, dónde estamos, etcétera, etcétera. Y inclusive hasta el número de tarjeta de crédito, porque muchas veces se hace el cargo directo, ¿no? Cuando llegamos a un hotel es lo mismo. Tenemos que dar un número de tarjeta de crédito, tenemos que dar el número de placas de nuestro vehículo, el vehículo que traemos, etcétera, etcétera. Esto va generando bases de datos muy grandes. Muy, muy grandes, tanto para escuelas como para hospitales, como para hoteles. Genera grandes bases de datos que deben ser administradas, deben ser vigiladas y deben ser protegidas. Y además tienen que ser aprovechadas. Es decir, el hotel o el hospital o la escuela tiene que sacar algunos beneficios de ese que es su mercado cautivo, ¿no? Alberto, hablabas algo de educación. Nosotros, padres, siempre hemos tenido el concepto de decir, bueno, mi hijo va a estudiar la licenciatura de leyes, la licenciatura en arquitectura, lo que sea. Y cuando hablamos de que pues nuestro hijo pues a lo mejor no es muy capaz para desarrollar una licenciatura, le decimos, bueno, pues una carrera técnica. Pero a veces con gran frecuencia se minimiza o se hace a un ladito ¿cómo mi hijo va a ser técnico? No, hombre, es imposible que mi hijo pretenda ser técnico cuando debería ser licenciado. ¿Ustedes cómo cambian esa concepción? Mira, nosotros consideramos que sí, efectivamente, y creo que tal vez esto sea a nivel mundial, pero a nivel nacional es un hecho, hay un paradigma aquí. O sea, el muchacho, el joven, todo joven debe de entrar a la escuela con la visión de terminar una carrera profesional. Sabemos que estamos hablando de un objetivo muy difícil, misión imposible, ¿no? En el 90 y tantos % de los hogares y de los casos, misión imposible. Pero a ellos se les dice que tienen que ir por la carrera profesional. Este es un paradigma que debe de cambiar. En primer lugar, tenemos que reconocer que no todos nacimos para una carrera profesional. Y si no, pregúntale a los músicos, ¿no? O sea, cualquier músico, cualquier cantante exitoso, te dice que sus papás se enojaron porque lo querían hacer ingeniero, licenciado o doctor, y finalmente se enojaron porque se puso a cantar o se puso a que luego tuvo un gran música, éxito, y después, ¿no? fue uno de los mejores cantantes. Y orgullo de la familia, sí, además. Sí.
Pero ese paradigma hay que entenderlo, ¿no? No todos deben de ir hacia una carrera profesional, ese es el principio. El otro problema es que, como estamos viendo ahora ya hay un choque muy fuerte, porque además no están alcanzando puestos profesionales, es decir, terminan la carrera y no encuentran dónde colocarse. Y aparte a bajos sueldos. Y aparte los salarios ya no son los que, gracias a Dios, nosotros como profesionistas alcanzamos en algún momento de nuestra vida, no son ahora esos salarios, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos que ver que las propias carreras se están pulverizando. Es decir, en mi tiempo estudiamos la carrera de licenciado en comunicación y veíamos todo. Veíamos prensa, veíamos publicidad, relaciones públicas, mercadotecnia, radio, televisión, medios, cine, fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy no. Hoy existe una carrera de mercadotecnia, existe una carrera de publicidad, existe una carrera de relaciones públicas, es decir... La gran especialización, ¿no? La misma carrera de comunicación se está pulverizando. Es decir, se está empezando a especializar. Y así podemos ver en medicina, y así podemos ver en derecho. Y en así medicina, te acordarás, el médico familiar era el que atendía los partos, el médico de los niños, él era todo. Hoy hay uno para cada especialización, ¿no? Y especializaciones impresionantes, ¿no? O sea, yo tengo un nieto estudiando ingeniería biomédica, ¿no? O sea, hay especialidades muy, muy concretas, ¿no? Vamos a bajar un poco más todavía ese renglón. Apenas estamos entendiendo ese renglón, pero ya hay que bajarlo un poco más. Ahora tenemos que irnos a especialidades en las especialidades. Casi todas las profesiones en este momento están requiriendo de manejar tecnología. Entonces, si hablamos de un médico, necesita alguien que sepa manejar un escáner. Si hablamos de un ingeniero, necesitamos a alguien que sepa manejar AutoCAD y todos esos conceptos que te llevan casi a decir, ya nomás te falta que viva gente dentro de un edificio virtual que haces antes de construirlo. Antes de construirlo existe un edificio totalmente hecho hasta con muebles. Y quien no está dentro de esa tecnología está rezagado en su propia profesión. En su propia profesión. Es decir, el arquitecto necesita a alguien que le haga ese... Contador público, te recordarás cómo antes era arrastrar el lapicito, ¿no? Hoy ya tienen programas. Hoy en día existen programas de contabilidad, programas financieros para sacar el estado financiero, el estado de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el contador tiene que ser muy amigo de la computadora para poder realizar todo su trabajo. Entonces, si nos vamos un poco más abajo, le llaman transversalidad al concepto que la tecnología está entrando en todo, absolutamente en todo. O sea, está en el refrigerador de tu casa, está en el horno de microondas, está en la televisión, está en tu teléfono, está en todas partes. Alberto, me ha parecido verdaderamente importante la plática que estoy sosteniendo contigo y me gustaría que continuáramos, pero después de estos anuncios comerciales que nos permitas, claro, por favor, que sí, con mucho regresar gusto con nuestro amable auditorio en unos momentos más. Sí, claro. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Generoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, continuamos con nuestra interesante plática con el licenciado Alberto Murguía, que nos está hablando de esta nueva tendencia que existe ya en México, donde él participa activamente con esto de aprender Para triunfar. para triunfar. ¿Cómo lo implementan ustedes o cuál sería el camino a seguir de ustedes y digamos, el marco de referencia, dónde podían tener ustedes impacto? Creo que más o menos ahorita ya hicimos una semblanza de lo que está pasando, de las necesidades que tiene la educación, de las necesidades que tiene la industrialización y de cómo tenemos que buscar que nuestra juventud trate de adaptarse a eso o de aprovechar eso todavía más, ¿no? La idea que tenemos nosotros con Open Intelligence, con Grupo Impulsor de Negocios, que es el grupo de asesores al que yo pertenezco y dirijo, y con la empresa Open Source, que es la empresa que en México representa a Open Intelligence, lo que estamos buscando es llevar tanto a la educación pública como a la educación privada esta oportunidad. En este concepto nosotros podemos hablar de jóvenes desde 13, 14 años que estén en la secundaria, jóvenes de preparatoria, jóvenes de bachillerato, jóvenes de escuelas de CONALEP, de CETIS, etcétera, etcétera, colegios de bachilleres. De escuelas de no gran prestigio. No tenemos ningún inconveniente con que se certifique un joven de una universidad privada importante. No tenemos ningún inconveniente en eso y qué bueno que lo hagan además, no le vemos absolutamente nada de malo, pero ellos tienen la ventaja o llevan una gran ventaja de llevar una institución prestigiada en su diploma o en su certificado. Es decir, vengo de, no quiero decir alguna universidad pues sí, los particular. nombres no se mencionan. Bueno, vengo de la Universidad Ibero, vengo TEC de la de Universidad Monterrey. del TEC de Monterrey, etcétera. En el mismo certificado traen un prestigio que les da una puerta muy importante al mundo laboral. Los jóvenes que vienen de otras escuelas no están tan claros en ese prestigio. Y a veces son marginados en el sector laboral cuando Sí, llenan su
su solicitud. Sí, ¿no? sí lo son. Sí. ¿Dónde están? Ah, no, pues esos son del plan B o del plan C, ¿no? Sí lo son y es muy cuestionable el saber en un área de recursos humanos si tienen razón o no tienen razón, porque es muy cuestionable saber si un muchacho que sale de una universidad pública está mejor o menos preparado que un muchacho que sale de una universidad privada. Yo sostengo en lo personal el criterio de que la universidad no hace al joven exitoso. El joven exitoso es porque es exitoso, o sea, está bien formado para ser exitoso. Pero evidentemente si además de que es un joven que está bien conformado para el éxito, si además de eso viene de una universidad privada y con un prestigio de ese tipo, pues tiene las puertas mucho más abiertas, ¿no? Pero tampoco estoy en desacuerdo en que muchos jóvenes de muchas universidades públicas, de muchas escuelas públicas, y de hecho conozco algunos, son sumamente exitosos y vienen de escuelas públicas, ¿no? Creo que el problema no es ese. El problema real es que el joven de escuelas de menor nivel o menor grado, ya sea públicas o privadas, tiene menos oportunidad de alcanzar el final de su carrera, ¿no? Porque evidentemente está cursando por esos caminos porque tiene menos recursos, porque es una familia con menos recursos o tal vez él solo se está pagando con menos recursos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a estos jóvenes, que te estoy hablando desde secundaria? ¿Cómo podemos ayudarles? Si uno de ellos se certifica en administración de base de datos, se toma la molestia de tomar un mes un curso de administración de base de datos, saca un certificado que está apoyado por Banco Mundial, por Open Intelligence, por una serie de organizaciones, incluyendo la ONU y la UNICEF, porque todas ellas son las que aportan subsidios y apoyos. De diferentes lugares llegan los apoyos, etcétera, para poder acercar estos medios a los muchachos. ¿A qué me refiero? Que para ellos sean o gratuitos o casi gratuitos, porque eso también es importante, no tienen manera de desviar recursos para tratar de prepararse, les es muy difícil. Si podemos llegar a esto y un muchacho logra sacar una administración de base de datos como certificado y presentarse a alguna empresa mediana, grande, chica, no importa, todas tienen esta necesidad, este muchacho va a ser contratado con un ingreso, digamos, 2, 3, 4 veces un salario mínimo. Con esto este muchacho va a tener la posibilidad de salir adelante en la vida, ¿no? Probablemente ayudar a su familia, salir él, y además se integra al mundo laboral, que se puede integrar desde muy jovencito al mundo laboral, y integrándose a ese mundo laboral puede empezar una carrera, una vida, una forma de trabajo y una manera de sobrevivir, ¿no? Ahora, si esto lo pudiésemos o estamos intentando multiplicarlo por miles de jóvenes, Exponencialmente, y te lo llevas, ¿no? esto además va a impactar, o esperamos que así impacte, y en una prueba que se hizo en la India funcionó. Por eso es por lo que en los principales recursos tecnológicos en cuanto a capacidad de personal son hindús, porque allá ya se diversificó esto de esta manera. Si estos jóvenes fueran miles y los pudiéramos integrar a todas las empresas, particularmente a las pymes, a empresas medianas y pequeñas, entonces vamos a permitir que esas pymes a un costo más o menos bajo puedan también alcanzar la tecnología. Y si también nuestras empresas pymes pueden alcanzar la tecnología, vamos a impulsar al país desde la cintura, es decir, desde la parte media, que es donde puede empujar hacia arriba, ¿no? Esto permitiría ayudar mucho al país y permitiría ayudar mucho a los jóvenes. Y al hablarles de jóvenes, casi nos vamos inmediatamente a pensar en los estudiantes. Pero ¿qué tal las madres solteras, por ejemplo, ¿no? Que tenemos miles, que en los centros comunitarios de las Secretarías de Desarrollo Social de todos los estados del país tenemos muchísimas mujeres luchando, tratando de salir adelante, tratando de sacar hijos, tratando de ver cómo consiguen trabajo. Bueno, ¿qué pasa si también invitamos a las madres solteras a que traten de certificarse en estos temas y alcancen un sueldo digno para mantener un niño, para mantener un hijo? Para esto no hay edad. ¿No? No hay edad, no hay sexo, no hay estudios, es decir, puede estar a mitad de la secundaria, puede estar a mitad de la preparatoria, puede haber truncado una carrera, no tiene problema eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cursos están hechos de tal manera que solo lo van a especializar en hacer eso, ¿sí? Y con eso es suficiente para que sean útiles para una empresa.
vamos a hablar un poquitito de las empresas. El sector automotriz tiene un problema gravísimo, porque si en algún mundo está avanzando la automatización, es justamente en el sector automotriz. O sea, hay ahorita un programa para tener autos sin chofer, ya no llevan llantas, en fin, es un proceso inmenso el que tiene la automotriz. Y ahí requiere miles de gentes preparadas en puntos técnicos, específicamente puntos técnicos de tecnología. Pero le pasa lo mismo a la banca mexicana, ¿sí? Con todo lo que han intentado y lo que han hecho, la banca mexicana está muy atrás de la banca europea en cuanto a tecnificación. ¿Por qué? No tanto porque la banca mexicana no se tecnifique, sino porque no tenemos técnicos, ¿no? Hay demanda, pero no hay oferta. Se pueden hacer, si ahorita tenemos aplicaciones para que puedas obtener un crédito o a base de tu teléfono pagar todos tus servicios, se pueden hacer cosas infinitamente mejores que esas, ¿no? Alberto, ¿dónde lo están implementando ustedes? Mira, estamos iniciando con Aprender para Triunfar. La empresa que representa a Open Intelligence en este momento en México, estamos en el World Trade Center, ahí están las oficinas, y tenemos ahorita ya programas, por ejemplo, con el Senado. Se han hecho programas con algunas universidades, como la Universidad del Valle de México. Se han hecho programas también con algunos estados, como el estado de Morelos. Y ahorita estamos intentando, o el proyecto que en este momento estamos llevando, es para tratar de llegar a todas las secretarías de educación de todos los gobiernos de los estados. ¿Sí? ¿Por qué buscamos a las secretarías de educación estatales y no a la federal? Bueno, porque sería muy complejo iniciar esto a nivel nacional. O sea, es aquí atacando. Es más fácil irnos por segmentos y tratar de así estarlo levantando. Estamos invitando también a muchas universidades. Particularmente tenemos un gran volumen de universidades pequeñas, que no son las grandes y conocidas, y que afortunadamente México cuenta con ellas, ¿no? O sea, nadie demerita el gran esfuerzo de universidades como la Ibero, como Tecnológico Monterrey, el ITAM, Anáhuac, etcétera, que están haciendo un gran trabajo y que desde luego nos están dando profesionistas muy bien preparados. Tenemos grandes éxitos en cuanto a los resultados que estas universidades comparadas con universidades en el extranjero nos dan, bienvenidos, pero por ahí es el camino. Por ahí que está un poquito descuidado o olvidado, ¿no? Y tal vez ya no deba llegar a esos medios, ¿no? O sea, sabemos que tenemos un 2-3% de muchachos que logran terminar carreras en esas universidades y está bien, hay que dejarlos, está bien. Pero probablemente ya no es el camino para todos los jóvenes, ¿no? Probablemente ya no es por ahí, o sea, algunos deben de llegar ahí, pero todos los demás debemos buscar a dónde lleguen. ¿Cómo los están, digamos, apoyando las secretarías de educación de los estados? Mira, estamos iniciando, hemos hablado con 3 o 4 secretarías y todos ellos están muy, muy, muy interesados. O sea, quiero decirte que en este momento, con las universidades que yo he tenido la oportunidad de platicar, te estoy hablando, son universidades medianas, con las secretarías de educación que he tenido oportunidad de platicar en gobiernos, quiero decirte que para todos ha sido algo fabuloso, sensacional. No hemos recibido una sola crítica, o un clásico déjame ver, o lo vemos al aire. O mándalo a mi correo y ahí te hablo, ¿no? O sea, nada de eso. Sí ha habido aceptación, ha habido recepción por parte de la gente. Mucha. Estamos realmente empezando, casi te podría decir que con el año. El año pasado estuvimos armando todo el proyecto, había que hablar con muchas instituciones, incluso del extranjero, en México, nos están apoyando muchas instituciones y prácticamente lo estábamos armando. Pero aún así, y para conocer bien quién iba a ser nuestro usuario y qué necesidades tenía nuestro usuario, nos acercamos a algunas secretarías, nos acercamos a algunas universidades chicas y todos lo han recibido de extraordinaria manera. Armando, como tú bien sabes, este programa de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, pues su nombre lo indica, ¿no? Este programa está dedicado básicamente a difundir las actividades del sector exportación, importaciones, ¿no? ¿Tú cómo lo
podrías amarrar este concepto tuyo con este concepto nuestro del programa? Bueno, para empezar estamos importando, ¿sí? Ya desde el momento en que traemos estas 16 certificaciones a México, pues estamos importando talento. ¿Por qué? Porque, bueno, estas 16 certificaciones requirieron de un gran talento. Tú imagínate para poder crear un curso que en 30 días te puede enseñar a programar, ¿no? O sea, se requiere todo un talento para hacer el curso y para que el curso sea simple y lo pueda tomar un muchacho de 15 años o una madre Digerible, soltera. entendible. Lo hicieron bien, lo hicieron bien hecho, ¿no? Para que además esta certificación, cualquier empresa, te puedo hablar una Volkswagen o un Banamex o un Bancomer o un Ilsa o Chrysler o Kimberly, puedan reconocer ese certificado y decir, bueno, si este joven me está presentando este documento, este joven es capaz para lo que quiero, ¿no? Y Eso, vendría a complementar algo de lo que es digamos, un valor agregado a nuestros productos mexicanos para la exportación. claro. Y hacerlo más eficiente. Claro, ¿no? tú sabes que particularmente en la industria automotriz y en la aeronáutica tenemos ahorita un amplio desarrollo. Ellos tienen una necesidad inmensa, pero inmensa de este tipo de capacitación, de este tipo de entrenamiento. Y bueno, volviendo a tu pregunta de cómo lo podemos relacionar con el mundo del comercio internacional, bueno, pues nosotros estamos importando talento, ¿no? Ahora estamos importando ese talento, ¿sí? Mundial. No estamos importando ese talento de Inglaterra o de los Estados Unidos o de Alemania. Estamos importando el talento de una empresa que está recogiendo el talento de todo el mundo para que le sirva a todo el mundo, ¿no? Porque no nada más es útil para nosotros. Yo quiero pensar, en este momento tenemos tanto que hacer en este país que no se nos ocurre la idea de ir a Guatemala o a El Salvador, pero quiero pensar que tienen la misma necesidad que nosotros, ¿eh? Quiero pensar que todos esos países están necesitando lo mismo con nosotros y que aprender para triunfar lo pueden llevar a cualquier otro país con la misma necesidad, con el mismo éxito y con el mismo mercado necesitado y deseoso de tener este concepto, ¿no? Para poder salir adelante. Lo trajimos del extranjero, no lo tenemos en México. Alberto, nos queda un tercer segmento para cerrar el programa, pero me gustaría luego que nos dijeras a dónde hay que recurrir, qué hay que hacer, que nos hagas el favor de dar tus teléfonos, tus direcciones, a dónde ubicarte, para que así pues la gente que nos está viendo, los papás o los jóvenes interesados en esto, pues se acerquen con ustedes, les hablen y bueno, pues hagamos de esto una realidad. Regresamos en un momento más con esa pregunta, Alberto, y continuamos con nuestro programa de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos por concluir este programa, nos falta un tercer segmento y la plática se nos ha hecho tan interesante y el tiempo tan breve que queremos aprovecharlo de la mejor manera. Alberto, ¿qué hay que hacer para acercarse con ustedes? ¿Cómo se llega con ustedes? Mira, yo te estoy dejando aquí en tu programa todos los datos de cómo puedes acercarnos a nosotros. En breve tenemos teléfonos, correo, el nombre de tu servidor. En breve vamos a empezar a darnos a conocer más. Tenemos una gran ventaja, Javier. Este proyecto tiene una muy amplia aceptación. Una nobleza en sí, ¿no? Por lo que no le vemos ningún problema. No estamos preocupados por cómo difundirlo. Más bien estamos siendo cautelosos y muy cuidadosos de cómo difundirlo, porque como estamos en los inicios, tampoco, te voy a poner un ejemplo absurdo, si 32 estados me llamaran ahorita para decirme que quieren iniciar el programa, pues no tendríamos la capacidad de atender a los 32 estados a la vez, ¿no? Y es un programa tan noble, tan accesible por todas partes, por todo el país. Te vuelvo a repetir, creo que también por Centroamérica y Sudamérica, pero nosotros no tenemos capacidad de ir con ellos. Con ayudarnos a nosotros nos basta. Que más bien estamos siendo cuidadosos, pero tienen ustedes todos los datos de nosotros, los pueden difundir en su programa sin ningún problema, y nosotros vamos a ir abriéndonos a acceder a tanto, por ejemplo, a universidades, pues la ANUYES, que es la Asociación de Universidades, nos va a abrir la puerta con toda seguridad para acercarnos a ellos. Las secretarías de educación estatales, te lo vuelvo a repetir, ¿por qué buscamos las estatales? Porque no tendríamos la capacidad de atender a la federal, es decir, la federal, por decirte algo. Es un monstruo en sí. Te diré que nada más en CONALEP, CETIS, o sea, lo que llaman ellos escuelas tecnológicas, tienen 3 millones de alumnos, ¿no? Entonces, ahorita, a ver, vamos a atender 3 millones de alumnos. Ojalá lo logremos en un año, ¿no? Alberto, ¿cuáles serían las fases de sus proyectos en esta parte? Mira, inicialmente estamos trabajando con 3, 4 secretarías y con algunas universidades. El punto es muy sencillo. Si nosotros llegamos a un arreglo con X universidad, ¿sí?, nosotros lo que podemos hacer es poner algo que le llamamos nosotros la mesa de certificaciones. Es muy simple. ¿Qué es una mesa de certificaciones? Como su nombre lo dice, es una mesa larga, en donde podemos tener, dependiendo del mercado del que estemos hablando, del número de jóvenes o de personas que estemos hablando, podemos poner 10, 20, 30 laptops para que la gente se acerque. Lo único que tiene que hacer es meterse al programa, dar sus datos, dar todos los datos personales, que eso sí les pedimos acta de nacimiento, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Si ya tienen IFE, pues su IFE, etcétera, etcétera. ¿Con qué objeto? Que no se nos dupliquen, ¿no? Que no se nos dupliquen los cursos.
tienen que hacer esto, y si no disponen de un acceso a una laptop, porque pues a veces los cafés internet no son caros, pero pues hay quien no puede pagarlos todos los días, ¿no? Si no disponen, pueden recurrir a esas mesas de certificación que van a estar en los centros comunitarios, en las escuelas, en los centros de la Secretaría de Educación, etcétera, etcétera. Pueden recurrir a esas laptops y desde ahí tomar su curso. Van tomando el curso obviamente tiene sus procesos de evaluación, sus etapas, etcétera. No pasan la etapa 1, sino terminan el examen, y pasan a la 2, etcétera, etcétera. Terminan todas sus etapas dependiendo del programa del que hablemos, y entonces el mismo programa les emite su certificado. Ya teniendo este certificado pueden ir a buscar al mercado laboral su objetivo. Más adelante quizá podamos enlazar al mercado laboral con el mercado de certificaciones, cruzar. Para hacerles más fácil todavía el camino y decirle, tú te estás certificando en esto, bueno, hay estas 15 empresas en tu zona que requieren este tipo de trabajo, ve a buscarlos a ellos, ¿no? Y en lugar de desplazarse de Cuautitlán aquí a la zona sur del Distrito Federal, hacerlo, digamos, en su zona, ¿no? Pero en este momento es ambicioso pensar en esa parte, pero podemos llegar hasta ese lugar, ¿no? En este momento es todo lo que tienen que hacer para certificarse. Una vez certificados, ellos pueden buscar el trabajo que pueda darles la salida, ¿no? Que están buscando. ¿Cuáles serían las metas, hablando de números, en un año, 2, 3, que ustedes tienen contemplados? Nosotros pensamos en que si tuviéramos 10,000 certificaciones el primer año, habríamos tenido un gran éxito. Sin embargo, el mercado te señala números estratosféricos que pues podemos tomar la meta que nosotros querramos, ¿no? O sea, más bien creo... No hay un límite. Creo que vamos a necesitar o vamos a invitar a grupos como Grupo Impulsor de Negocios que tal vez nos apoyen en algunos estados y vayan replicando esta misma fórmula para tratar de llegar a más gente, ¿no? Porque aquí el problema es que para que impactemos a las vidas de algunos jóvenes, pues con llegar a lograr su certificado creo que lo logramos con éxito, ¿no? Pero para que logremos impactar en la tecnificación del país necesitamos volúmenes altísimos, ¿no? Con ustedes tendrían contemplado esto, acercarse a las cámaras, Canacintra, Concanaco, Concamín, Coparmex, que de alguna forma apoyen este proyecto, este programa, y que a lo mejor absorban ese grupo de jóvenes. Ahorita hablábamos de la Asociación de Universidades, que creo que nos puede apoyar para acercarnos más rápidamente a las universidades. Asimismo podemos irnos, sobre todo las cámaras especializadas, ¿no? Mira, yo creo que los bancos están sumamente interesados en recibir este tipo de gente y que creo que nos pueden apoyar muy rápido. Así también creo que algunas cámaras, como la cámara de la Canacintra, que tiene casi toda la industria nacional y que en la industria nacional hay problemas muy severos, de repente compran un equipo nuevo para producir X cosa. Y a veces no saben cómo utilizarlo. Y lo que no tienen es los técnicos para que operen el equipo nuevo, o hay que mandarlos a capacitar a quién sabe dónde, que les cuesta. O traerse al extranjero para acá, pagarle. Ahorita hay una, es increíble, pero ahorita hay una gran problemática para buscar este tipo de recursos en el extranjero porque se está necesitando en todas partes. Te vuelvo a repetir que los Estados Unidos anda buscando programadores en todas partes del mundo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo necesita programadores, entonces todo el mundo se está peleando dónde están esos, ¿no? Y es increíble porque estamos hablando de niveles de términos laborales medios, no estamos hablando de contratar a un profesional de la ingeniería o a un profesional de la medicina, estamos hablando de niveles medios y sin embargo es dificilísimo encontrarlos, ¿sí? Aparte de esto que están ustedes haciendo, Alberto, tendría un impacto social al tener jóvenes que en un momento se incorporen a la parte laboral, pues alejarlo un poquito de otras malas influencias. Hay estados, que no quiero mencionar nombres porque no es el caso, pero hay estados cuyo principal objetivo con este programa es quitarle jóvenes a
a la a las delincuencia. actividades delincuenciales, ¿no? Tratar de quitarle a esos jóvenes, que la delincuencia no alcance a llegar a llevarse a esos jóvenes, ¿no? Porque pues, es obvio que un joven que tiene mucha necesidad económica, que su familia no tiene dinero, que ya no tuvo para Es fácil seguir presa de estudiando, de captación de la delincuencia. al cerrársele los caminos, que ahorita se le están cerrando casi a todos, al cerrársele los caminos y no encontrar la forma de sobrevivir o de vivir mejor, pues empieza a ser víctima de invitaciones que lo pueden Es un llevar a caldo de ganar cultivo dinero fácil de otra manera, ¿no? Y sabemos de estados que están en una situación grave en este caso. Para ellos es una fórmula sensacional, porque cada joven que le quiten a la delincuencia es un joven productivo para México y es recuperar un poco. Y hablar sin demagogias, ¿eh? Hablar No. realmente Nosotros una somos- realidad total, ¿no? Nosotros somos 100% apolíticos, o sea, nuestra labor es totalmente privada, somos 100% apolíticos, pero nos damos cuenta de del país en el que vivimos y de la problemática en la que vivimos, y esto puede ayudar. Alberto, yo te invitaría que si fueras tan amable de mantenernos informados de los avances de este programa, de este proyecto que ya está en marcha, para que esa gente que van ustedes a sacar, van a ustedes a certificar, puedan en un momento incorporarse a actividades propias de lo que es esta materia, de este programa de comercio internacional, y canalizarlos con las agencias aduanales, con las compañías de transporte, las compañías de logística, que son necesarios, y complementaríamos este programa. Yo te agradezco mucho que me hayas hecho la gentileza de aceptar esta invitación. Quizá al principio no se notaba por qué esta invitación contigo, pero yo le he dado una gran importancia a eso, y te reitero, te solicito que cuando tú tengas algo importante que comentarnos al respecto de los avances de eso, pues nos los hagas saber, por favor, Alberto, porque creo que es de interés comunitario. Claro que sí, con mucho gusto, les agradezco mucho al canal, a ti en lo personal, el que nos den la oportunidad de comentar esto, y te puedo asegurar que vamos a mantenerlos informados de lo que hay y que pronto vamos a necesitar nuevamente de ustedes, porque esto es una labor de todos, o sea, es muy difícil hacerlo solos, ¿no? Afortunadamente todo el mundo lo acepta de muy buena manera. Alberto, muchísimas gracias, buen fin de año, que te la pases muy bien y que todo sea prosperidad para tu empresa y en lo particular para ti y tu familia. Igualmente. Nos repetimos agradecidos de este momento y los esperamos el próximo miércoles con una entrevista que estamos seguros que será de su agrado y satisfacción. Muy buenas tardes.